inversión. Y lo vamos a hacer a corto, a medio, largo plazo. Y hasta ahora recibimos, por tanto, a Óscar Esteban, director de ventas para España y Portugal de Fidelity. Óscar, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, estamos diciendo que dan dos jornadas, tiempo ya de descuento para decir adiós a este 2023. Todas las miradas están ya puestas en 2024. ¿Cómo veis desde Fidelity? ¿Cómo es el punto de partida de cara a este próximo ejercicio? Desde Fidelity, el punto de partida para el año 2024 es darle una alta probabilidad a que los mercados desarrollados, desde un punto de vista macroeconómico, van a experimentar una recesión cíclica derivada del efecto de las políticas monetarias de subida de tipos continuas y tan agresivas que hemos tenido a lo largo de los últimos trimestres, que van a hacer que haya una desaceleración económica razonable, porque era el objetivo de los bancos centrales para tratar de paliar esa inflación que teníamos, que por fin lo están consiguiendo, y eso va a significar que en los primeros trimestres del año tengamos una recesión cíclica para los mercados desarrollados, para después, poco a poco, a finales del próximo año, empezar una reactivación económica en términos generales. Es así como desde Fidelity empezamos o visionamos este inicio de 2024. Claves. Óscar, perdona, no te escucho. Disculpa, Óscar, ¿dónde creéis en Fidelity que van a estar las claves de este ejercicio? Pues las claves principalmente van a estar en todo lo relacionado al crecimiento económico, ¿no? Y al efecto que las políticas monetarias de los bancos centrales van a tener. Y esas van a ser principalmente las claves. Si ese crecimiento económico es, como hemos dicho, de desaceleración económica, de recesión cíclica normal, pues veremos que obviamente el mercado lo va a coger como una recesión cíclica, va a experimentar en un momento determinado alguna corrección, pero no va a ser un aterrizaje forzoso, como en un momento determinado puedes tener algunas probabilidades. La clave va a estar principalmente en esto, en la evolución del crecimiento económico en términos generales, derivado de las políticas monetarias. Las políticas monetarias van a dejarse de lado de momento y se va a centrar el mercado en lo que es el crecimiento económico y en los resultados empresariales en los próximos trimestres. Esos beneficios empresariales que van a estar en el punto de mira, sin lugar a dudas. ¿Qué mercados pensáis desde Fidelity que lo van a hacer mejor? Desde nuestro punto de vista, por valoraciones, nosotros vemos como los mercados asiáticos, que han experimentado un peor comportamiento con respecto a los mercados desarrollados en este 2023, puede ser una alternativa interesante, un punto de entrada interesante para construir cartera en los próximos años. Pero también es verdad que si nos miramos a lo que son los mercados desarrollados, nosotros estamos viendo en un momento determinado las medianas compañías en Estados Unidos que lo pueden hacer bien, porque se han quedado rezagadas con respecto a las grandes compañías. Y en Europa buscar calidad a precios atractivos para nosotros es interesante. Es decir, estamos en un mundo en el cual, un momento en el cual, desde un punto de vista macroeconómico, hay bastantes distorsiones, bastantes diferencias del ritmo de crecimiento de unos países a otros, y también a nivel sectorial y a nivel compañías también lo estamos viendo, con lo cual, desde nuestro punto de vista, en un escenario en el cual va a haber recesión cíclica, va a haber todavía momentos de volatilidad en los mercados, qué duda cabe que valoraciones atractivas, calidad, buscar compañías de calidad va a ser eso un poco donde nosotros nos vamos a centrar. Óscar, estás señalando de alguna manera una recesión cíclica, no sé. ¿Cómo es en la comparativa de Estados Unidos-Europa ese diagnóstico y sobre todo a la hora de invertir, qué preferís de esos dos mercados? Pues la comparativa es desde un punto de vista de momentum. Y me explico. Momentum porque nosotros creemos que primero Europa y Reino Unido van a ser los que van a entrar en una recesión cíclica. De hecho, algunos países de Europa ya están desde un punto de vista de recesión técnica. Y por último va a acabar entrando Estados Unidos, porque tiene unos ritmos totalmente diferentes. Y probablemente el dinamismo de la economía americana haga que resurja mucho más rápido que lo que son los países europeos o Reino Unido. Por eso nosotros, en un momento determinado, enfocándonos en lo que es buscar ideas de inversión, nos parece interesante lo que son las medianas compañías americanas, que, insisto, en el año 2023 no han tenido ese excelente comportamiento que todo el mundo tiene de las magníficas 7 compañías tecnológicas, y sin embargo tienen unas posibilidades desde un punto de vista estructural muy interesantes, derivado de todo el tema relacionado con las infraestructuras, todo el tema relacionado con el cambio del sector sanitario, todo el tema relacionado
con la revolución tecnológica, el 5G, la conectividad, que está también impactando mucho y está teniendo un protagonismo importante en Estados Unidos. Si ya pasamos a Europa, también Europa va a tener que ver mucho de reojo a lo que está pasando en Asia y principalmente China, que es un mercado importante para lo que es Europa en las grandes compañías europeas, y por eso nosotros estamos aquí valorando y siendo más cautos, buscando más lo que es calidad, a valoraciones atractivas y en sectores como el sector sanitario, sectores públicos, servicios públicos, perdón, y también en un momento determinado consumo básico. Óscar, estás señalando cómo Europa dice tiene que tener un ojo puesto en Asia, en China, mirando precisamente a la hora de hablar de estrategia geográficamente. No sé cómo contempláis, te preguntaba por Estados Unidos y Europa, pero mirando a los emergentes, mirando a China, que era la gran promesa todo esto para este ejercicio que está a punto de decir adiós, no sé cuál es vuestra posición desde Fidelity. Nosotros estamos dando una alta probabilidad a que, desde un punto de vista macroeconómico, China se estabilice, que el gobierno chino está introduciendo medidas desde un punto de vista de políticas monetarias y políticas fiscales para reactivar la economía, para reactivar el crecimiento. Un crecimiento que no ha sido reactivado por el consumo, se ha quedado ralentizado mucho el consumo. El gobierno chino tenía pensado que cuando terminasen todas las limitaciones de la política COVID-0 en China, se iba a reaperturar la economía, se iba a empezar a consumir de una forma parecida a lo que ha pasado en los países desarrollados, y esto no ha sido así. Y eso ha tenido un impacto negativo en el crecimiento en China, que se ha ido mermando. Desde nuestro punto de vista, todas estas políticas del gobierno chino pro crecimiento van a hacer poco a poco que el consumidor chino vuelva otra vez a reactivarse, y estamos hablando de unas tasas de ahorro muy importantes derivadas de esa política COVID-0 en China, que probablemente hagan que la reactivación del consumo, hagan que esa estabilización que nosotros le estamos dando al crecimiento económico en China sea lo más probable que ocurra. Y por ende, con valoraciones tan atractivas como se han quedado el mercado chino por el comportamiento tan negativo que ha tenido estos 2 últimos años y medio, pues probablemente sea un mercado muy interesante para empezar a entrar y por fin veamos que esa promesa que en el año 2023 todo el mundo creía sea una realidad en el año 2024. Y por ende, el resto de la región asiática también se beneficie de todo ello. Mirando esas promesas de 2023, te preguntaba antes sobre el comportamiento que esperabais desde Fidelity sobre los mercados para el año próximo. También otra de las grandes promesas era esa renta fija que no ha dado éxito de lo que iba a dar. No sé cuál es la expectativa en torno al potencial, al comportamiento de esa renta fija para el año que viene. Pues es verdad, era una de las promesas para el año 2023 y hasta bien entrado el 2023, por no decir ya casi acabando el 2023, no ha tenido efecto y no hemos visto un excelente comportamiento en las últimas semanas que han permitido que todos los índices de la renta fija vayan a acabar en positivo. Pero es verdad que todavía queda bastante recorrido al respecto. Estamos hablando de un final de las políticas monetarias de subidas de tipos de interés, cierta estabilización, probablemente en un momento determinado alguna bajada de tipos de interés de cara al año 2024, dependiendo de la evolución del crecimiento económico. Y es verdad que actualmente las oportunidades que vemos en la renta fija son mucho más claras que lo que puedes ver en la renta variable. Sí es verdad que en las últimas semanas pues hemos visto parte de esa rentabilidad ya ganada, pero sin embargo desde nuestro punto de vista queda todavía bastante recorrido para hacer que la renta fija vuelva a ser un activo interesante dentro de las carteras y ese 60-40 que todo el mundo hablaba, que estaba defenestrado, que estaba dejado de lado, vuelva a tener sentido en las carteras de los inversores a largo plazo. ¿Y cuáles son, en esas perspectivas de 2024, los riesgos que mantenéis con mayor vigilancia, los desafíos que pueden poner en jaque alguna de esas previsiones? Pues obviamente todo lo derivado de los riesgos geopolíticos que están ahí, que es verdad que parece que el mercado los ha dejado de lado, pero siguen estando ahí y están en boca de todos, en los medios de comunicación, y eso es algo que tenemos que tener en cuenta. También todo el tensionamiento geopolítico puede originar en un momento determinado la subida de precios de las materias primas y eso originaría otra vez cierto repunte de la inflación. Pero no debemos dejar de lado también
el momento del crecimiento económico en términos generales. No sabemos cuál va a ser el grado de respuesta de esas políticas monetarias tan agresivas de subidas de tipos de interés que hicieron los bancos centrales. Desde nuestro punto de vista, va a ser una recesión cíclica con toda la probabilidad, pero en un momento determinado puede que esas subidas de tipos de interés tan agresivos se hayan pasado de acelerón y en un momento determinado veamos un peor crecimiento más negativo o un aterrizaje forzoso, que le damos poca probabilidad, pero al fin y al cabo está ahí. Por lo cual, para nosotros, el tensionamiento geopolítico es una cosa que tenemos que tener en cuenta. Todo el tema relacionado con la inflación derivado de un potencial repunte de las materias primas derivado de esos tensionamientos geopolíticos y también la evolución del crecimiento económico derivada de las políticas de subidas de tipos tan agresivas que hemos visto en el año 2023 y en el año 2022. Para terminar, Óscar, perspectivas 2024 desde Fidelity. Por tanto, ¿veis un año lleno de oportunidades? Sin lugar a dudas, porque estamos hablando que efectivamente hay bastantes incertidumbres, pero realmente cuando las incertidumbres están es cuando las mejores oportunidades suceden. Y las valoraciones en algunos casos son bastante atractivas. A pesar del excelente recorrido que hemos tenido en el año 2023, quedan todavía muchos sectores, muchas compañías que no han tenido el reflejo en la evolución de sus precios del comportamiento que están haciendo sus beneficios empresariales o el comportamiento que están haciendo también sus expectativas de crecimiento. Y eso para nosotros es una alternativa que, sin lugar a dudas, va a ser muy importante de cara al año 2023. Un año 2024 en el cual vamos a ver tipos de interés más altos de los que veíamos, vamos a ver cómo esos tipos de interés van a incidir en algunas empresas y lo que tenemos que hacer es cada vez más ser más gestores activos y buscar rentabilidad sobre el capital invertido. 2024 está a punto de llegar, ahora tenemos que memorizar que llegamos a 2024, que es un momento crucial de cambiar el año. Ha sido un verdadero placer una vez más, Óscar Esteban, ha sido una vez más, terminamos el año prácticamente, director de ventas para España y Portugal de Fidelity, como siempre. Gracias, felices fiestas y feliz año nuevo. Muchas gracias, feliz Navidad y feliz 2024. Hacemos una pequeña pausa para publicidad y enseguida volvemos.